provocada por gente hostil. Eso es lo que quiere decir la palabra atribulados. Vivir bajo una presión provocada por gente hostil, por gente que se manifiesta como enemigos de la fe que nosotros tenemos en Cristo. Dice Pablo, sentimos esa clase de presión, sentimos que somos tratados nosotros de un mal modo, de malas maneras, sentimos que la gente no tiene contemplaciones con nosotros, son instrumentos del diablo que nos preparan trampa en el camino. Dicen cosas groseras sobre nosotros, inventan cosas, fabulan cosas. Usted debe saber, el mundo no está a nuestro favor. Por eso usted y yo, si estamos firmes en el camino del Señor, vamos a ser atribulados, vamos a vivir bajo una presión ocasionada por gente hostil, enemiga de la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La segunda cosa que él dice en este pasaje, dice, estamos en apuros. Esa expresión, estamos en apuro, quiere decir que estamos sin salida. Estamos en un total estado de confusión. Pero hay algo que nos da paz, que Dios conoce toda la salida y Él sabe todos los senderos de victoria. Amén. Dice, estamos en apuro. Claro, muchas veces nosotros también estamos en un estado de confusión. Muchas veces nosotros llegamos a pensar cuándo se manifestará la mano de Dios para liberarnos de tal situación. Pero mientras estamos en apuros, estamos en la escuela del Señor, ejercitando la paciencia y descansando en el Señor. Él va a obrar. Él va a obrar en su momento. Nada pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Él tiene conocimiento de todas las cosas. Así que cuando estoy en apuros con mi vida, sigo descansando en el Señor. Yo sigo confiando en Él. Estamos atribulados. Y ahora Él usa la palabra, estamos perseguidos. Esa palabra perseguido habla de una acción agresiva hasta el ataque. Oh, sí, la gente era agresiva con los seguidores de Cristo. Tenían esas clases de acciones, atacaban y los apaleaban. Y esta gente sabía perfectamente que lo que ellos tenían por herencia era una guillotina o una cruz. Pero aún así, aunque una guillotina pudiera cortar su cabeza o aunque su vida pudiera terminar en una cruz, ellos igual iban adelante predicando el mensaje del Evangelio. Amén. Ellos sabían que por su estilo de predicación bíblica podrían ser devorados por los perros rabiosos, podrían ser devorados por los leones en el circo romano, pero igual iban adelante predicando el mensaje del Señor. Amén. Estoy diciendo en esta tarde, hay que seguir bien de cerca las pisadas de esta gente. Ellos siguieron las pisadas del Salvador. Y nosotros tenemos que imitar a los despreciados. Imitando a los despreciados. Y usted dirá, pastor, ¿pero para qué? Para tener una iglesia vigorosa. Para tener una iglesia que verdaderamente se goce de ser columna y baluarte de la verdad. Para tener una iglesia que crece, que vemos la gracia salvadora de Dios, como en esta mañana, gente pasando por las aguas del bautismo, ahí mostrando su paso de fe, de obediencia al Señor, de compromiso con el Señor. Si usted recuerda una palabra que leímos en Hebreos capítulo 10, ahí aparecía la palabra habiendo sido iluminados. Esa palabra iluminados, ahí en Hebreos, exactamente significa cuando fuisteis salvos y bautizados. Para los que se han bautizado hoy, ustedes han dado un paso muy importante de obediencia al Señor. En esta mañana ustedes han tomado un compromiso con el Señor, de serle fiel, de seguirles. En el año 1917, lo que se llamó después la Unión Soviética, ahí en Rusia se instaló el comunismo. Y del año 1917 hasta el año 1989, todos los países que formaron la cortina de hierro, como se le llamaba, todas esas naciones eran enemigos de nuestra fe en Cristo. Pero ¿sabe qué? La KGB, que era el servicio de inteligencia ruso, ellos buscaban a nuestros hermanos en la fe. Y estos hermanos se reunían en lo que eran conocidos como las iglesias subterráneas. Saben que en muchas de esas congregaciones pequeñas, los hermanos tenían que alabar al Señor por señas, porque no podían cantar.
porque serían descubiertos. Pero algo que hacía la KGB, solamente cuando detectaba grupos de cristianos, solamente mataba a los que habían sido bautizados. Porque ellos tenían este razonamiento: si ellos se bautizaron, ellos están en serio en el camino del Señor. Si ellos se bautizaron, ellos tienen un verdadero compromiso con el Señor. Los que no eran bautizados no eran gente para eliminar. Y usted y yo, habiendo sido iluminados por la obra del Espíritu Santo, que nos convenció de pecado y nos indujo al arrepentimiento de nuestros pecados, creímos en Cristo como el Salvador, y como parte de esa iluminación celestial en nuestra vida, nos hemos bautizado, no para darnos un simple remojón, sino para decir que estamos decididos a tomar la cruz del Señor cada día y seguirle. Esto es lo que hace un despreciado: toma la cruz del Señor y le sigue cada día. No lo hace por temporada, no lo hace durante los 3 meses de primavera nada más, no lo hace durante los 3 meses del otoño o del verano. Cada día sigue al Señor, cada día toma esa cruz y se lo puede ver siguiendo al Señor. Esa clase de hombres y mujeres son los que necesitamos en nuestra congregación. Esa clase de hombres y mujeres son los que son parte de un ejército gozoso que sirve al Señor. Esa clase de hombres y mujeres son los que marcan o ponen el sello de cómo ser parte de una iglesia victoriosa. No tenemos que ser una iglesia raquítica, anémica, frágil. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos que ser una iglesia poderosa. No hay ninguna fuerza en el mundo que pueda detenernos. El Evangelio dice: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, lo que está diciendo: ni toda la fuerza demoníaca, ni todos los poderes humanos, ni el diablo mismo en persona podrá detener el avance de la iglesia. Las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Y usted y yo tenemos que ser vencedores en Cristo. Pero para llegar a esa posición necesitamos aprender a imitar a los despreciados. En el año 313 después de Cristo, un emperador llamado Constantino, él subió al poder, él convocó las religiones, él quiso unir ahí lo que él entendía que era la iglesia con el Estado. Los anabautistas, aquellos que nos precedieron en la fe, se negaron a ser parte de eso y se desató toda una persecución. A través de la historia, los anabautistas, así eran llamados por los enemigos. Los anabautistas quiere decir los que vuelven a bautizar, porque nosotros no creemos en el bautismo de niños, creemos en el bautismo de gente adulta que es consciente, que pasa por las aguas porque ha creído en Jesucristo como su Salvador. Y desde ese año 313 después de Cristo hasta el año 1520, cuando Lutero aparece en la escena, 50 millones de anabautistas fueron muertos por defender la palabra de Dios y predicar en contra del bautismo de niños y al predicar sobre la separación de la iglesia y el Estado. Por esas dos doctrinas, 50 millones de nuestros hermanos fueron muertos en ese periodo de tiempo. ¿Sabe qué? Cuando la iglesia anabautista en Europa fue perseguida, los ríos de Europa se tiñeron con la sangre de nuestros hermanos. La nieve de Europa se tiñó con la sangre de nuestros hermanos. Pero en medio de esa tremenda persecución, nunca antes ni después de la persecución, la iglesia mostró tan buena salud que bajo la persecución. ¿Por qué sucedió eso? Porque esos estaban en serio. Estaban comprometidos de verdad. Ellos no jugaban a la iglesia. El cristianismo no era un asunto de diversión. Era la causa que ellos abrazaron. Era el compromiso que ellos tomaron. Ese mensaje vivo del Evangelio que solo Cristo salva. Era lo que a ellos los motivaba, los movilizaba y aún los llevaba a ofrendar sus vidas para que ese mensaje llegara a las almas más necesitadas. Cuando nosotros miramos hacia atrás, deberíamos preguntarnos si estamos conservando esa senda, si estamos manteniendo ese camino. Este servidor que usted tiene aquí adelante, públicamente en sus escritos y en las conferencias que hacemos, todos nuestros programas de radio,
donde nuestro nombre aparece, todos saben que nosotros somos predicadores de sendas antiguas. Somos predicadores a la antigua. Y no nos movemos. No hay nada del modernismo que nos atrape o que nos seduzca. Nosotros somos de las sendas antiguas. Nosotros somos de aquellos que queremos siempre imitar a los despreciados. De eso se trata. Déjenme terminar de este modo. Acompáñenme al libro del profeta Isaías, capítulo 53. Y ahí vamos a terminar. El libro del profeta Isaías, el capítulo 53. Ese es un capítulo que nosotros lo identificamos como profético. Es un capítulo que anticipaba los sufrimientos de nuestro Salvador Jesucristo. Isaías, el capítulo 53, dice la palabra de Dios allí, versículo 3, hablando de nuestro Señor. Dice el capítulo 53, verso 3, que el Señor Jesús, dice, Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí la Biblia lo presenta al Señor Jesucristo como el gran despreciado de la historia. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Cuando los hombres miraron al Señor Jesucristo, lo tomaron como si fuera basura, un desecho. Así lo miraban. En uno de los pasajes de Isaías y repetido en los evangelios, dice que la gente lo miraba al Señor como una caña cascada. Una caña que estaba ligada simplemente por unas astillas, débil, frágil, a punto de romperse. Oh, pero en los versículos anteriores al que leí, hablando del Señor Jesucristo, dice que Él fue subiendo como raíz de una tierra seca. No había en Él ni poder ni hermosura, más le veríamos inatractivo para que le deseemos. ¿Qué es lo que Isaías estaba diciendo en este capítulo? Que el mundo le vio a nuestro Salvador como un yuyo común del desierto. Fue subiendo como el renuevo de una tierra seca. Él no despertó grandes expectativas con su aparición. De hecho, cuando Él nació no estaba ahí convocada la prensa religiosa. No estaban los poderosos del mundo para darle la bienvenida a esta vida, sino que lo pusieron ahí en un pesebre, en un lugar donde están los animales y los desechos. Así Él apareció en la escena, como el renuevo de una tierra seca, como un yuyo común del desierto. Y dice ahí Isaías, dice, mas le veremos inatractivo para que le deseemos. Ese cuerpo en la cruz, destrozado por el látigo romano, ese cuerpo horadado, como dice el Salmo 22, que fue clavado, horadado, las manos y los pies, ese cuerpo lastimado en el costado por la lanza del soldado romano. Usted miraba ese cuerpo en la cruz y no tenía ningún atractivo. Pero dice Isaías que Él iba a estar sin atractivo para que le deseemos. ¿Y cuánto le desea nuestra alma? Él es nuestro Salvador. Y Él llegó en esa condición a la cruz del Calvario porque Él le ama a usted y a mí. Y viendo ese sacrificio tan grande, y viendo esa obra tan perfecta, y escuchando aún en nuestro oído aquel grito maravilloso, consumado es, la deuda ya fue pagada. Oh, la deuda que nosotros teníamos con Dios, porque nuestro pecado ofendió a un Dios santo. Esa deuda fue pagada con sangre preciosa. La Biblia nos enseña que Él derramó allí su sangre preciosa y Él nos compró no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre preciosa. El precio de nuestra salvación fue altísimo. Usted y yo no podemos decepcionar, no podemos defraudar a un Salvador tan grande. Usted y yo tenemos que seguirle con constancia, con fidelidad. En otras palabras, usted y yo tenemos que decidirnos e imitar a los despreciados, y a pesar de todas las trabas y los obstáculos que el mundo y el diablo nos pone, igual vamos adelante predicando el Evangelio del Señor. Pues esa es la lección que se desprende de la palabra de Dios. Y si usted es una visita o aún no conoce a Cristo como su Salvador, ahora entenderá por qué predicamos con tanto entusiasmo.
¿Y por qué hay tanto regocijo, tanta alegría en nuestra alma? Porque tenemos un Salvador tan grande que puede ser su Salvador en este día. Él está aquí en este lugar. Usted recuerda su promesa, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, Él está ahí en medio. Y Él está aquí para escuchar nuestras necesidades. Y quizás hoy hay un alma que clame y que diga: Jesús, yo te necesito como el Salvador de mi vida. La Biblia lo dice con total claridad: todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. La vida eterna es una vida ininterrumpida. La vida eterna es el regalo más precioso, más maravilloso que un ser humano puede recibir. La vida eterna es el regalo que solo Dios puede dar. La vida eterna es algo que nunca termina, que nunca acaba, que no tiene fin. Es la clase de vida que Dios le puede dar. Esa salvación está en Cristo Jesús, quien murió ahí en esa cruz. Y esa sangre que Él derramó hace 2000 años atrás, hoy tiene el poder para limpiar todo el pecado de nuestra vida. Y hoy tiene el poder para abrir las puertas del cielo por toda la eternidad. Quisiera conocerlo usted en esta tarde. Hoy es un buen día para encontrarse con el Salvador. El mundo lo miró y lo miró como un gran despreciado. Pero para él, para mí, es la piedra preciosa que desecharon los edificadores. Él es precioso para mí. Por eso yo quiero seguir sus pisadas. Por eso yo quiero mirarme en su ejemplo. Él es mi espejo. Él es el ejemplo a imitar y a seguir. Y los apóstoles le siguieron y fueron despreciados. Pero una iglesia triunfante y un cristianismo victorioso solamente lo pueden experimentar aquellos que aprendan la lección bíblica: imitar a los despreciados. De eso se trata, mis hermanos, la vida cristiana: imitar a los despreciados. Y esta es nuestra oportunidad para ponernos bien en serio delante de Dios y decirle: yo estoy dispuesto a pagar el precio. Yo estoy dispuesto a imitar a los despreciados. Todos con los ojos cerrados, nadie mirando, nadie hablando. Pastor Archie va a venir aquí adelante para guiarnos en la oración final. Señor, queremos darte las gracias por habernos recordado una vez más que no debemos buscar la aceptación del mundo, la comodidad. Debemos buscar, Señor, tu camino, a seguir, Señor, las enseñanzas de tu palabra, aunque seamos despreciados, aunque seamos atacados, aunque se burlen de nosotros, Señor, que permanezcamos fieles en tu camino. Gracias, Señor, te damos, rogamos tu guía, tu dirección en este momento de la invitación. En el nombre de Jesús. Amén. Ponemos de pie, por favor, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. Y mientras cantamos, bien, ¿quién está dirigiendo? Acá está. Mientras cantamos,